Dicen que con buena voluntad, Alejandro, es posible pues una conciliación de trabajo con la vida personal, familiar, poder salir, hacer planes. Eso es posible de verdad. Es posible, conciliar. con buena voluntad. El problema es que son excepciones. Ejemplos. Y de hecho hoy vamos a ejemplificar eso con una empresa de Almendralejo. Se llama Adiper, es una empresa de servicios sociosanitarios y lleva ya unos años con un programa de conciliación laboral que ha sido tan ejemplar que tiene ya el certificado de la Fundación Más Familia, que confirma que están manteniendo eso que nosotros estamos buscando, la conciliación familiar. O sea, que en este caso ya es real. Algunas empresas están trabajando en ello, pero en este caso es así. En este caso es real y por eso nos hemos acercado hasta allí, hasta Almendralejo, para saber cómo se consigue. Vamos a verlo. Nuestra empresa se dedica a prestar servicios de atención sociosanitaria a personas que tienen algún tipo de discapacidad o dependencia, siempre en sus domicilios. Aquí se aplica la conciliación en dos vertientes, porque por un lado en el personal de oficina, sí es verdad que fue iniciativa del gerente de la empresa, que quería pues también mejorar la calidad y el ambiente de trabajo, pero luego por otro lado, como nuestros servicios son de ayuda a domicilio a personas que tienen algún tipo de discapacidad o dependencia, también favorecemos la conciliación laboral de los cuidadores informales o los familiares que cuidan de esas personas, porque al nosotros ofrecerles unos servicios prestados por profesionales cualificados, también eso permite que los familiares puedan seguir trabajando y llevar una vida pues cómoda. Eso es una facilidad que nos ha dado nuestra empresa muy buena, porque tengo 3 hijos y me permite pasar más tiempo con ellos y estar vigilante en sus estudios, poder ayudarles, llevarles a eventos extraescolares. Y bueno, nos organizamos muy bien. Hombre, la verdad es que esto suena un poco raro hoy en día, esto que te permitan organizarte tú un poco el trabajo, que trabajes desde casa. La verdad es que suena un poco a fábula, la verdad. Entonces, pero sí que es cierto que yo en el momento en el que estuve hablando con el gerente, sí que me explicó toda esta serie de facilidades y la verdad es que a mí me han venido fenomenal el poder organizarme mi tiempo de trabajo de esta manera. Nosotros tenemos un listado con unas medidas de conciliación que están certificadas además por la norma FR de la Fundación Más Familia, turnos rotatorios, reducciones de jornada, jornadas continuas, el teletrabajo, luego también para los cumpleaños, los días que son nuestros cumpleaños también tenemos el día libre. Es la primera vez que me encuentro con una empresa que tiene implantada esta medida de conciliación, efectivamente. En las que he trabajado, es la primera vez que me la encuentro. Todas las semanas tenemos reuniones de equipo. En esas reuniones se van planteando todas las cuestiones que tenemos a nivel de nuestro puesto de trabajo y si tenemos también alguna necesidad personal, también lo comunicamos. Directamente podemos ir al gerente, que con él es una persona bastante accesible, que cualquier necesidad que tengamos se la planteamos y él casi siempre nos dice que sí. Y luego las personas que están a jornada completa y tienen también la jornada continua, nos vamos rotando para que las tardes estén cubiertas y mensualmente hacemos los calendarios. A mí me ha afectado muy positivamente porque hace poco he sido padre, entonces gracias a esta norma me permite trabajar varios días desde mi casa y poder ver un poquito más a mi hijo, que de otra manera yo vivo lejos de mi puesto de trabajo, con lo cual tenía muy poquitas horas para poder verle. Ha cambiado muchísimo mejor, porque antes eran lo mismo, eran 40 horas a la semana, lo que es la jornada completa, pero eran jornada partida de mañana y de tarde. Entonces, pues bueno, muchas veces las tardes pues fastidiaba bastante venir. Valoro muy positivamente el esfuerzo de la empresa y por supuesto esto redunda muy positivamente en la motivación de los trabajadores. Yo creo que el hecho de tener implantada esta norma mejora y mucho la productividad, porque me permite a mí, por ejemplo, cuando tengo algún problema en mi casa, poder quedarme trabajando y estar en casa, con lo cual, de la otra manera, si tuviera que venir aquí al puesto de trabajo, al final estoy pensando en qué pasa en mi casa, no tengo tiempo para poder estar 5 minutos con mi hijo o ir a una cita médica con él. De esta manera sí que me permite hacer todo este tipo de cosas, con lo cual personalmente creo que el ambiente es mucho más favorable y además la productividad aumenta.
Pues ahora nos acompaña Ángel Barrera, él es el gerente de Adiper, la empresa que veíamos ahora mismo en el reportaje de nuestro compañero Alejandro, y está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido Ángel. Buenas tardes. Bueno, mira lo que decían de ti, que eres muy accesible. Bueno. Hablaba muy bien de ti. Eso es bueno, eso es bueno. Ángel, ¿por qué a un empresario le conviene la conciliación familiar? Que pueda conciliar el trabajo con su día a día, con sus hijos, con su familia. ¿Por qué le conviene al empresario? Al empresario le conviene todo lo que sea, que el equipo que está desarrollando el proyecto de su empresa esté lo más en concordancia con la propia empresa. Nosotros somos una entidad que nació hace 15 años, que nos dedicamos a conciliar la vida de nuestros usuarios. O sea, tenemos dentro de la empresa el propio gen de la conciliación, primero para prestarle un servicio a nuestro usuario. Porque vuestra empresa está dedicada a eso. Está dedicada totalmente a eso, para conciliar a las personas, la vida de las personas o el entorno de las personas que tienen una discapacidad o una dependencia asociada principalmente a la edad. Por lo que sabemos muy mucho cuáles son las necesidades que tienen las personas en la vida diaria. Y luego implementarlo dentro de la empresa, el propio equipo de trabajo, siempre que se pueda, porque todo esto es siempre que todo se pueda, pues lo que hace es hacer más accesible y más llevadero el puesto de trabajo, que en definitiva los que están en cada casa de cada domicilio de Extremadura, que entran a atender a nuestros usuarios, son en definitiva la empresa. Cuanto mejor estén dentro de la empresa, más van a defender el nombre de la empresa, más a gusto van a estar con la empresa y mejor para todos. O sea que... De alguna manera, resumiendo mucho, simplificando al máximo, vuestro objetivo o vuestro eslogan sería algo así como me fío de tu trabajo, me fío de tu compromiso, me refiero con el empleado, hasta que me demuestres lo contrario. Sí, claro, por supuesto. Y además, ¿sentís que están más motivados los trabajadores porque saben que si tienen un problema tienen total confianza para hablar con el gerente, como escuchábamos a alguna de tus trabajadoras, para poder resolver un problema que tiene así rápido? ¿Sientes que esa motivación es real? Yo la verdad que esa motivación no soy capaz muy mucho de distinguirla, porque, de medirla. Claro, de medirla, porque más o menos ha sido siempre la máxima que ha tenido la empresa. Sí que es cierto que desde que hemos implantado la certificación ha sido llevar a papel la normativa que más o menos tenía la filosofía de la empresa. Siempre procuramos que sea una empresa muy cercana, aunque tenemos cobertura en toda la región, prestamos servicios en otras comunidades autónomas, estamos en proceso de internacionalización, pero la máxima de la empresa es ese cariz de cercanía, principalmente con el trabajador, porque el trabajador te va contando cuáles son las necesidades. Entonces, identificar si ahora con la norma implantada hay más cercanía, es que el proceso de la propia entidad, que ya ha sido como siempre digo, así. 15 años, ha sido siempre así. Adiper es de las primeras empresas que en Extremadura hace 15 años, cuando ni siquiera había ley de dependencia, ya comenzaron a prestar esta tipología de servicios. En el siglo XXI no todas las empresas deberían tender a esto. ¿No sería lo lógico? Porque además es más rentable al final, si el trabajador está contento, como estás diciendo. Vamos hacia eso, o sea, se están dando pasos agigantados a que pasemos, demos un paso adelante en el escalafón de conciliar la vida de las personas. En muchos casos es complejo, porque hay veces que tienes que cubrir, si tienes un horario de atención al público, tienes que tener a alguien que atienda al público. Y cuando la empresa lo permita, lo de trabajar desde casa, ¿tú cómo lo ves? Porque volviendo a que estamos en el siglo XXI, quizás es un paso que deberíamos haber dado ya, ¿no? En muchas empresas se ha dado, pero en poquitas. Volvemos a hablar de ejemplos. Sí, pero en muchos casos tienes que hacer... esto se trata de hacer como una especie de juegos malabares, donde potencie la conciliación del trabajador sin que vaya en detrimento del trabajador que está al lado. O sea, tienes que hacer un puzzle... Vamos, que es muy difícil, que lo estamos vendiendo aquí los dos, claro, pero que... estratégicamente es complejo. Interesante, por supuesto que es interesante. A la empresa lo que le interesa es que el trabajador produzca. Y el trabajador, si produce mejor en su domicilio, perfecto. Pero en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, hay que jugar con esa variable de que, por ejemplo, el compañero que tiene el trabajador no se sienta en detrimento porque tiene que estar en oficina. Te he entendido, sí. Pero bien, entonces, ¿en qué sectores esto es posible, la conciliación laboral, y en cuáles, tal y como estamos hoy en día, es imposible? Es fácil en las entidades que prestamos servicio. En toda aquella empresa que es una industria, es más complejo, porque el trabajador que está en una industria tiene que estar físicamente en un puesto de trabajo produciendo.
todas las empresas que trabajamos en el ámbito de los servicios es más fácil. Se está haciendo una tendencia en el ámbito administrativo que tiene la administración pública, pero todo lo que sea atención al público o industria va a ser muy complejo. Contabas antes que Adiper está intentando crear mercado, incluso, bueno, nos contabas fuera de cámara que vienes de Chile. Tú que estás viajando en otros países, incluso en Europa, están un poquito más adelantados en este ámbito que nosotros. En Europa, en su contexto, todos los países nórdicos de Europa van, no solo en el ámbito de la conciliación, que también en muchas tipologías de servicios van por delante de nosotros. Nos ganan, ¿no? Sí, bien, la carrera, vamos de los últimos a los penúltimos. Claro, en función de, por ejemplo, en tareas administrativas, en el ámbito mío, que es en el ámbito de los cuidados y de la atención a la persona, tienen desarrollados mucho más la tipología de los servicios. Nosotros en el sur de Europa tenemos mucho que aprender de lo que se está haciendo en el norte de Europa, y lo que se está haciendo en otras zonas, en otras regiones grandes, como por ejemplo es en Iberoamérica, pues está bastante peor que nosotros. O sea, están aprendiendo y tomando nota de las buenas prácticas que nosotros estamos poniendo en marcha. Lo que decíamos, no somos los últimos, los ¿No? penúltimos, Alejandro. Bueno, no, a mí no me sirve de consuelo eso, ¿eh? No, desde luego Hay que que luchar no. para ser los primeros. Por Sí, hay que supuesto. hacer... colabora con nosotros un consultor que constantemente nos está haciendo referencia al índice de desarrollo humano. Ir siempre mirando qué es lo que se está haciendo en el ámbito donde el índice de desarrollo humano está mucho más avanzado, porque eso es lo que en 5, 6, 10 años vamos a tener nosotros. Por eso hay que estar siempre con el periscopio puesto, buscando Sí. en cada uno en su sector, en el ámbito de la conciliación, de la profesionalización, de todo, qué se está haciendo en otro sitio. Poniéndonos unas metas. Exactamente. Ángel, ¿qué te parece lo de la conciliación? ¿Afecta siempre más, Ángel, a las mujeres? Principalmente sí, porque lo que hablábamos, la mujer tiene asumido un rol, o tiene asumido en gran medida, o socialmente asumido, un rol que es el de la protectora de la familia, y es la que tiene que hacer estrategias laborales y personales para atender a sus hijos o cuidar a su familiar, que aquí hablamos mucho de cómo atender a nuestros hijos, pero que no se nos pierda el punto de vista de que estamos en una de las regiones más envejecidas de Europa, y que gran parte de nuestra sociedad está envejeciendo constantemente, está muy envejecida, pero además va a envejecer, y ese cuidado de la atención a la persona lo asume porque le toca a la mujer, y contra eso es contra lo que hay que luchar con medidas de conciliación y con medidas de un marco regulatorio en el que tanto los hombres como las mujeres faciliten su jornada de trabajo para cuidar a su entorno familiar, que son las personas más desfavorecidas o más frágiles que hay en la familia, que son nuestros niños y los mayores. Si te parece, Ana, vamos a recordar que estamos con Ángel Barrera, que es el gerente de una empresa de Almendralejo, Adiper, que acaba de ser reconocida un año más con la certificación de la Fundación Más Familia, que confirma que lleva muy bien lo de la conciliación laboral. Pero es que además esta empresa, por eso no era baladí su respuesta, se encarga de servicios sociosanitarios. Vosotros ayudáis a la gente que tiene personas dependientes a poder conciliar su vida profesional. Lo habíamos comentado aquí, en la tertulia que tuvimos sobre el Alzheimer. El problema es que todavía tenemos unos roles asumidos, y la mayoría de las cuidadoras siempre son mujeres. Cuando lo comentábamos también hace un momentito, durante la conexión, tenemos también un problema de roles heredados. La gente que no entiende que un hombre pueda decidir quedarse como amo de casa, mientras que su mujer tiene una carrera profesional pues quizás más activa. Vosotros esto en la empresa, ¿cómo lo notáis? No solo con vuestros empleados, sino también con vuestros clientes, pacientes. Es nuestra práctica habitual. Prácticamente nosotros tenemos cobertura en toda la región de Extremadura, en todos los municipios. Mientras más pequeño es el municipio, ese rol está mucho más interiorizado. Tenemos que articular la estrategia de cuidado a la persona en función de cómo la mujer de la familia, la mujer mayor, que en muchos casos tiene ya más de 60 años, tiene disponibilidad o no. O sea, si por ejemplo en un matrimonio o en una familia donde hay 3, 4 hermanos tienen que cuidar a la madre que tiene ya 80, 85 años, aunque más o menos todos están jubilados y los varones están en el campo, están cuidando... Sí, cada uno un poco a sus labores y a su día a día. El cuidado principal casi cae siempre sobre la mujer. Entonces es muy común
el encontrarse con esa circunstancia de que el rol del cuidador informal, en este caso, que es la persona que habitualmente atiende a la persona en situación de discapacidad o de dependencia, lo asume una mujer, y eso está muy interiorizado todavía. Pues continuamos con este ejemplo y yo sigo hablando de mujeres porque reconozco que es un tema que a mí me toca y me parece un tema bastante interesante. El viernes nos visitaba Katy Palma, bueno, conocida por todos los extremeños, maestra de flamenco, y ella nos contaba cómo se queda embarazada y tiene un poco que frenar su carrera artística, pero sin embargo ella dijo, yo quiero conciliar, yo quiero que mi carrera continúe, y en lugar de frenarse, hizo una pequeña curva y continuó, no paró su vida. Debería ser un ejemplo para todos, ¿no?, el tratar de buscar alternativas. Sí, es cierto que las personas que más o menos hemos nacido ya en democracia, ya vamos teniendo una visión muy diferente, y sí que es cierto que las personas de más de 40, 45 años van teniendo otra decisión a la hora de imponer otra estrategia diferente, como puede ser cambio un poco, reduzco la jornada. En muchos casos negociada con la pareja, en otros casos por decisión propia de incluso contra su pareja. Pero las decisiones casi siempre de articular esa estrategia tienen que pasar por la mujer. O sea, si hay dos personas en una pareja que principalmente están conformadas por un hombre y una mujer, y los dos están trabajando, normalmente la que tiene que tomar la decisión de qué estrategia hago es la mujer. Siempre es la que se ve un poco ahí en la es la que se ve en la tesitura, o sea, no se entiende esa estrategia si la tomara un hombre, como antes tú muy bien decías. No se asume que el hombre se tenga que quedar en casa o se haga una reducción de jornada del hombre para cuidar a los niños y hacer las cosas de casa porque la mujer está trabajando. Se entiende en esa situación más, bueno, que la haga la madre, que la haga la mujer. Ya que hablamos de roles heredados y de que estamos hablando sobre todo de conciliación laboral, vosotros pertenecéis a esa fundación Más Familia, en cuanto al programa Conciliación Laboral, todos los años hay reuniones. ¿Esto es una cosa que solo depende de las nuevas generaciones? Vosotros cuando vais a esas reuniones y veis cuáles son los empresarios que están llevando a cabo la conciliación laboral, ¿hay gente que tiene más de 50 años o realmente los que lo tenéis muy claro sois los que tenéis menos de 40? No, hay muchos empresarios y muchas empresarias que tienen más de 50 y de 60 y de 70 años que entienden que todo lo que sea incorporar buenas prácticas a la empresa, buenas prácticas al modelo de negocio, en este caso como es la conciliación, va a favorecer lo que es el proyecto de tu empresa. Ten en cuenta que en la mayoría de las empresas que hay en España, en la gran mayoría de las empresas son empresas pequeñas o pymes, que en muchos casos coincide el proyecto empresarial con el proyecto de vida del fundador. O sea, es prácticamente la persona que funda la empresa prácticamente desarrolla su vida en torno a esa empresa, y hay muchas personas mayores que tienen ya tenían esa visión de 60, 70 años, que ya tienen esa visión de incorporar todo ese tipo de buenas prácticas. Oye, y muy rápidamente, ya que esto me parece a mí una charla, Ángel, en tu casa, ¿quién cuida? ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Y quién cuida a los niños? Estoy casado hace 16 años, tenemos 2 niños. Nos repartimos la carga, muy bien, pero el peso fundamental y la que más tiene que tirar es mi... O sea, que tú ejemplo en el trabajo, pero en casa no. Tengo una buena compañera de vida que se hace, por ejemplo, ahora... Está intentando poner excusas, Alejandro. No, pero a ver, es que le están poniendo un compromiso. Claro, estoy intentando justificar que en muchos casos, por ejemplo, como el mío personal, la mujer, como es el caso de la mía, pues... también articulamos esa estrategia entre los dos, pero ella en muchos casos sí que es la que da el paso. ¿Y creéis que esto cambiaría de verdad si llegaran más mujeres a puestos de dirección? Pues si me preguntas a mí, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque yo he tenido jefas que son mucho más duras que algunos hombres. Esto es una cuestión de roles heredados, esta es mi opinión. Ojalá eso cambiara. Yo, Ángel, muy rápidamente. Una mezcla de los dos. Son roles heredados y si hubiera más mujeres cambiaría, pero estoy en contra de que la mujer tenga que estar por cuota. Estoy a favor de que la mujer esté porque os salga la vena emprendedora y os pongáis a montar proyectos. Hombre, y anda que no hay mujeres emprendedoras y mujeres con liderazgo. Más visibilidad es lo que hay que hacer con esas mujeres. Ángel, ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias, sin duda un ejemplo. Gracias, Alejandro, también a ti. Y yo vuelvo a lanzar el mensaje que él decía, más mujeres con ganas de emprender y con esa capacidad de liderazgo.